al aire con Kenji López Cuevas. Él es fundador y presidente de Cancer Warriors de México. Kenji, te saludo con mucho gusto. Gracias por tomarnos esta entrevista. Gracias a ti, Pedro. Siempre es un gusto acompañarte en tu auditorio y saludos a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias, Kenji. Oye, a ver, platícanos, Kenji, ¿qué tanto saben ustedes de lo que hemos visto del robo de estos medicamentos oncológicos? Digo, eres una organización importante, has luchado, me consta que has luchado por estos niños con cáncer, lo cual te agradecemos porque has logrado sacar las cosas adelante, pero ahora los niños con cáncer vuelven a entrar a la palestra, vuelven a entrar a la noticia nacional e internacional sobre la poca atención que están recibiendo en México. Pues estamos preocupados, Pedro, desde la sociedad civil, estamos consternados y lo que tiene este asunto es que desafortunadamente todos los días se toca en nuestro país. Desde hace más de un año, el asunto cáncer infantil está colocado como una prioridad dentro de la agenda de comunicación y no para bien, Pedro. Lo he comentado en otros espacios que debiera tratarse el asunto del cáncer infantil particularmente, en sentido positivo, es decir, que se tuvieran mejores condiciones para el tratamiento de estas niñas, niños y adolescentes, que tenemos 23,000 en nuestro país. Cada año se diagnostican 5,000 menores con esta enfermedad y lo que hay hoy día es preocupación, Pedro, por distintas circunstancias. Sí, efectivamente, lo que reportó la COFEPRIS en los días anteriores, pero estos datos y estos hechos que resultan en algún sentido confusos para quienes formamos parte de este sector social, resultan alarmantes, pero además de preocupación, Pedro, porque, y lo digo en el mejor de los sentidos, cada vez que tengo oportunidad de hablar de este tema, lo hago para que se llame la atención a lo que una niña o un niño piensa cuando está en tratamiento, que nadie pide, Pedro, no hay una fila donde estemos levantando la mano para ser diagnosticados con cáncer. No. Y estas niñas y estos niños que están recibiendo un tratamiento y que de pronto hay una suspensión o interrupción en el tratamiento, ¿qué crees que puedan pensar, Pedro? ¿Cuál crees que sea el impacto emocional para ellos? Es enorme. No les importo, me quieren ver morir. Bueno, hay N cantidad de daños psicológicos que puedan estar pasando. Yo te quiero hacer una pregunta, Kenji. Sí. Mucha gente está ahora especulando de que estos medicamentos oncológicos ni siquiera existieron. El presidente sale a decir en su conferencia mañanera que las farmacéuticas nacionales están boicoteando la compra de medicamentos oncológicos que tuvieron que ser comprados en el extranjero y traídos a México. Me quiero imaginar bajo normas para poder mantener estos medicamentos que no son como un medicamento normal. Llegan a una bodega privada en Iztapalapa, de donde son robados y nadie sabe, nadie supo, y no hay tanto, y esto sí me impresiona, Kenji, no hay tanto como una orden ministerial, no hay tanto como una denuncia de hechos. ¿Cómo es posible? ¿Y qué opinan ustedes, las organizaciones, al respecto? Tal como tú lo estás diciendo, Pedro, nosotros tenemos conocimiento de esta situación por lo que se comparte a través de medios de comunicación y a través de los comunicados oficiales que ha emitido la Secretaría de Salud en conjunto con la COFEPRIS. Más allá de lo que podamos opinar nosotros como sociedad civil, porque tenemos también que ser conscientes que tenemos una delimitación en cuanto a nuestras acciones y en cuanto a nuestras exigencias. Lo que yo te puedo decir, que tal cual nos manifestamos el pasado sábado, justo un día después que se dieron a conocer estos hechos luego de las reuniones entre padres y madres con autoridades gubernamentales, es que exigimos públicamente, Pedro, más allá del tema del robo, de las medidas sanitarias y demás, exigimos que se establezcan y se publiquen medidas tendientes a garantizar que no haya interrupciones o suspensiones de tratamientos contra el cáncer infantil en México, porque hay consecuencias, Pedro. Parece que el tema ya se volvió común para hablarlo en cualquier espacio público, ya se volvió común que tristemente tengamos estas manifestaciones por parte de mamás y papás que no tendrían que estar
en las calles, Pedro, sino atendiendo a los niños, pero es la situación la que nos ha volcado a tener que estar hablando todo el tiempo y hablando a las autoridades en el mismo sentido. Lo que queremos es que haya medidas y que haya una explicación clara en cuanto a que no se va a afectar la salud de estas niñas y niños, Pedro. Y decirlo, yo el sábado pasado en las redes sociales, tanto de Cancer Warriors de México como en las mías, en las personales, hice un llamado muy claro. No nos acostumbremos, Pedro, y luego se hizo un hashtag, no nos acostumbremos a suplicar en México por medicamentos contra el cáncer. Recordemos además, Pedro, que se trata de la falta de atención médica se vuelve una violación a un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho universal, no solamente consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino en el artículo 4 de nuestra propia Constitución. Así que el llamado queda ahí desde la sociedad civil. ¿Cuáles son las medidas? Está bien, ocurrió un robo, lo declararon, entendemos que se está siguiendo una investigación a través de la Fiscalía General, pero ¿cuáles son las medidas que van a garantizar que no haya, por un lado, desabasto y por otro lado, suspensiones o interrupciones en los tratamientos oncopediátricos, Pedro? Claro, que la pregunta que haces es muy clara. Ya se los robaron. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Y cómo le van a hacer para que no vuelva a suceder? Yo creo que es francamente alarmante que el presidente de México salga y sobre las manifestaciones que hablas de los padres de familia, salga a decir, y lo cito textualmente, que hay mano negra detrás de estas manifestaciones y que detrás de los padres o presuntos, porque así lo dijo, presuntos padres de familia, están sus adversarios políticos. Yo lo primero que me quiero poner es en manos y en la cabeza de este que le llamaron presunto padre, cuando más de 1,300 niños han muerto por la falta de atención nada más en lo que va de este año. Mira, te estoy escuchando, Pedro, y es triste, de verdad, es triste. Y te voy a decir además, nosotros que tenemos contacto con familias, no solo de niñas, niños, también de adultos, que tenemos contacto con mujeres que están ahora mismo también en una dura batalla en contra del cáncer de mama, cáncer cervicuterino, tantos tipos de cánceres. Es triste, alarmante, pero además es indignante, es inhumano que se hagan estos señalamientos. Nadie más que una persona que está viviendo en carne propia la enfermedad, o un familiar cercano, una amistad cercana, sabe lo que esas palabras pueden herir, Pedro. Cuando se cuestiona, claro, cuando se minimiza el dolor ajeno. Y te lo digo yo como familiar directo de una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama. Pero no diría yo de decir, claro, es importantísimo. ¿Cómo podemos calificar la actitud de una política como Tatiana Cloutier, que le pone un tuit a una persona que sufrió cáncer y le dice, qué poco aprendiste del cáncer? No sé si lo viste. Le dice, qué poco aprendiste del cáncer. He visto muchas cosas, Pedro, y hemos visto, hablo en plural, porque no es mi voz en tono singular la que habla en esta entrevista, me permito hablar por parte de la sociedad civil. Lastima cuando se intenta poner en los pies del otro sin saber lo que significa recibir un diagnóstico cercano, Pedro. El cáncer, más allá de ser una enfermedad que pueda o no pueda dar una reflexión o una enseñanza, es una enfermedad que puede ocasionar la muerte, Pedro. En nuestros países, en países de la región de Latinoamérica, todavía está asociada la palabra cáncer con muerte y tiene que ver con muchas razones. En Estados Unidos, el 80% de los diagnósticos de cáncer se diagnostican en etapas tempranas, fase 1, fase 2. En nuestro país se diagnostican en etapas 3, 4, incluso en metástasis. Entonces, esta reflexión sobre si el cáncer nos enseña o no, creo que está todavía un paso más adelante. Lo que buscamos es que la persona recobre la salud, Pedro. Ese debiera ser el principal objetivo y esa es la preocupación del paciente y la familia, Pedro. Una enfermedad que no solo diagnostica al paciente, una enfermedad que afecta a todo su círculo cercano. Hablamos que afecta a 10, 15, 20, hasta 30 personas cercanas al familiar. Entonces, cualquier palabra que no sea utilizada de manera educada, respetuosa y con empatía
te puedo decir que hiere y lastima, Pedro, a los más de 180,000 diagnosticados al año que tenemos en México. Creo que eso que dices es impersonante. Ya por último, Kenji, fíjate, veo yo que salen a preguntarse por qué se robaron las medicinas con cáncer. Y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, gobernadora del Distrito Federal, sale a decir que se le hace raro que no se hayan robado otros medicamentos ahí almacenados de mucho más valor. Y sí se robaron los medicamentos oncológicos. Y la reflexión que yo haría y te pregunto es, ¿no será que la no atención del gobierno al cáncer produce que esos medicamentos oncológicos se vuelvan mucho más caros que cualquier otro medicamento, que aunque no tengan el mismo valor económico, sí lo adquieren en el momento en el que no lo tengo? Y como tú bien dices, un padre, un esposo, una esposa, algún familiar, que va a hacer todo lo posible, corto de dar la vida, por conseguir ese medicamento. Y es ahí donde ese medicamento se convierte en uno digno de ser robado. Mira, no me permitiría especular, Pedro, al respecto. No está dentro de mis facultades y tampoco lo haría, por respeto además a la investigación que se está llevando a cabo en torno a este acontecimiento. Pero sí me voy a permitir platicarte de este ejemplo que viví ayer en la Cámara de Diputados. Lo he comentado en otros espacios, traemos una nueva iniciativa de ley para proteger presupuesto público enfocado a las mujeres con cáncer de mama en nuestro país. Ha recibido gran apoyo en la Cámara de Diputados. Ayer tuve invitación por parte de la nueva presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en San Lázaro, y se me acercó al final de esta reunión una diputada. No voy a dar nombres porque creo que no es necesario, pero el ejemplo es lo suficientemente nítido para explicar la situación. Una diputada se me acercó pidiéndome de qué manera pudiéramos ayudar a una persona cercana que recibía un medicamento que le cuesta 95,000 pesos mensuales, Pedro, y que era donado a través de una organización dirigida por una persona que tristemente falleció recientemente. Entonces, digamos que este apoyo se cortó. Este es uno de los tipos de medicamento, tampoco voy a decir el nombre ni la fórmula, pero es un medicamento que está faltando en nuestro país. Entonces, solo te pongo este ejemplo para decirte cómo están los casos, cómo diariamente recibimos decenas nosotros de inbox, correos, mensajes a través de todas las redes sociales, hablándonos de faltantes en N cantidad de medicamentos. Así que, y lo digo en cualquier espacio, quien diga públicamente que no hay desabasto de medicamentos oncológicos en nuestro país es porque no está cercano a la realidad que vive una paciente o un paciente diagnosticado con cáncer, Pedro. Pues te agradezco muchísimo por esta entrevista. En verdad, ojalá y nos abra los ojos, Kenji, y nos abra los ojos y le abra los ojos a México de lo que en realidad está pasando y la indolencia de un gobierno que no hace nada al respecto. Te agradezco mucho, Kenji López Cuevas, fundador, presidente de Cancer Warriors México AC. Te mando un abrazo enorme, recuerdo la primera vez que hablamos y de aquí te llevo todavía con el gusto de haberte conocido. Y te agradezco, Pedro, y solo lo quería dejar un poco al final, te agradezco el apoyo que nos brindaste como organización a través de tus espacios mediáticos para darle difusión a esta necesidad que había por aprobar estas iniciativas que promovimos para dar permisos laborales a mamás y papás de niñas y niños con cáncer. Lo logramos, Pedro, tú lo sabes, el 4 de junio del 2019 fueron publicadas estas reformas en el Diario Oficial de la Federación. Aquí lo tengo, pero está a medio metro de mí el Diario Oficial, ya te lo he enseñado en otros espacios, y compartirte que después de un estudio de impacto que hicimos, un año después de que se lograran estos nuevos derechos, han comprobado, Pedro, que estas reformas lograron bajar en 70% el abandono de los tratamientos contra el cáncer infantil. Es una gran noticia, Pedro, pero aquí te voy a decir algo. ¿Sabes qué es lo que dicen las mamás y los papás? Y con justa razón, por supuesto que les damos la razón. ¿De qué nos sirve tener un permiso laboral si no tenemos medicinas? Así dejo el tema, Pedro. Así de fácil. Cuando nosotros promovimos las licencias en 2017, no se daba este tema de esta manera, Pedro. Si a mí me hubieran dicho, Kenji,
no te ocupes en licencias laborales, porque ahorita el asunto es el desabasto. Sabes muy bien, Pedro, que no hubiera tomado la bandera de las licencias y me hubiera enfocado en el desabasto. Pero bueno, una cosa, exactamente. Chance de salvarte si no tienes con qué. Te agradezco mucho, Gracias, Kenji, Pedro. te mando un abrazo.